Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Les parece? Oramos por la predicación, porque Dios hable y arrancamos. Dios, muchísimas gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad, mi Dios, de que nos das de estar acá. Mi Dios, tu palabra es muy clara y nos humilla en muchos sentidos, Dios. Te ruego que si hoy hay algo de confusión en nuestra vida, de desánimo, si hay algo hoy de soberbia, si hay algo hoy de un corazón duro, te ruego que hoy sea un buen día, mi Dios, para poder exclamar que estamos dispuestos, Dios, que estamos dispuestos. Estamos dispuestos a hacer el cambio que tienes para nuestra vida. Te ruego, mi Dios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú a través de mí, Dios. Obviamente usando mi voz y mi personalidad, pero te ruego que sea tu voz, Dios, y que salga íntegra lo más posible la palabra que tú quieres hablar a mis hermanos el día de hoy. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hablando de los maestros, quisiera hacerte una pregunta. ¿Habrá algún maestro que marcó tu infancia? ¿Tienes un maestro que marcó tu infancia? ¿Sí? ¿Alguien que me diga el nombre de su maestro? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Marta. ¿Cómo? José Luis, muy bien. ¿Otro maestro que marcó tu infancia? Esther. ¿Cómo? ¿Qué dijo el profe Jardín? El profesor Girafales. Ya. Bueno, a mí también me marcó, ¿no? ¿Qué otro? Rogelio. ¿Dijeron otro acá? Paloma, la maestra Paloma, me acuerdo. ¿No es cierto? Muy bien, todos tuvimos maestros que marcaron nuestra infancia. Ahora, si no me dijiste este maestro porque el profe la verdad ni daba clase y así, bueno, está bien que eso sea porque es tu profe favorito, pero si fue un buen maestro, te acordarás que en una clase, cuando estabas en la primaria o secundaria, el profesor se iba a preocupar para que pudiera definir bien todos los conceptos que iba a hablar en su clase. Es decir, ¿te acuerdas que en la primaria los profesores hablaban de todas las materias, geografía, matemáticas, español, y todavía a la fecha es así? Entonces ellos iban a preocupar por definir los conceptos por los cuales iban a hablar, ¿no? Entonces, cuando cuentas, por ejemplo, una historia, una narrativa de interés público, que otros llaman chismecito, tú puedes preocuparte porque tu receptor tenga todas las personajes en mente. Tienes que conocer a la tía, a la abuela, a la familia política. Tienes que tener una historia en mente y tienes que tener todos los detalles de la vida presentes. Cuando mi esposa me cuenta una historia, tengo que recordar los detalles e ir para atrás en todo lo que ella me había contado. Es muy difícil, sobre todo para los hombres que tenemos una memoria muy limitada, ¿no? Menos para el fútbol muchas veces. Entonces, si tuviste un buen profesor, te acordarás que estaba preocupado por definir los conceptos, ¿no? Voy a ser un poquito más específico. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, estudié una materia que se llamaba lingüística y nos enseñaron algo que se llamaba imagen acústica, ¿no? Y era básicamente decir que todos pensamos en cosas diferentes cuando yo digo un concepto. Y aquí vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. No lo vas a decir en voz alta y aparte el ejercicio no voy a juzgar a nadie porque va a estar todo en tu cabeza. No puedo ver tus pensamientos todavía, ¿no? Entonces, voy a soltar un concepto y simplemente tú vas a pensar en eso. Es más, ni siquiera vas a pensar que vas a pensar en eso. Automáticamente va a venir una imagen a tu cabeza. Va el primer concepto. Elefante rosa. ¿En cuál pensaron? ¿Cuál elefante? Algunos pensaron en Dumbo, ¿no? ¿Quién pensó en Dumbo? 2, 3. ¿Qué pensaron? ¿Literalmente en un elefante rosa? ¿Sí? Ok. ¿Alguien pensó en otra caricatura donde hay un elefante rosa? ¿No? Ahí está, Miquel. Muy bien. Va otro concepto. Hombre guapo. Hermana, que en su mente le dije, en su mente. Ay, Dios. Bueno, yo le digo, le vas a sentir muy bien al pastor. El pastor, muy bien. ¿Alguien más piensa que el pastor está guapo? Bueno, yo quisiera pensar que las hermanas pensaron en su esposo, ¿no? Hombre guapo, ¿no? Yo sé que pensaban en su esposo, no me lo tienen que decir, yo les creo, ¿no? Hombre guapo, ¿no? Ya está. Vamos con otro concepto.
el mejor presidente de México. ¿Ok? Algunos dijeron, no, pues Peña Nieto, hombre guapo, y el mejor presidente de México. Pero sí, hombre guapo, ¿no? Está guapito. Bueno, va el último. Ay, hermana, no voy a olvidar esto jamás. El mejor club de fútbol de México. Miren, es que les digo que no puedo hacer una actividad. Así es como con los niños. Ay, ay, ay. En su mente, hermanos, en su mente. Bueno, obviamente yo pensé en las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues ya aprovechando que muchos dijeron. Pero bueno, tenemos diferentes conceptos, ¿no? Tenemos un concepto de un elefante rosa, de un hombre guapo. Tenemos diferentes conceptos del mejor presidente de México. Algunos podrán pensar en varios, otros dirán, la verdad, ni sé sus nombres, ¿no? Pero muchos tendrán una historia así muy hacia atrás y muchos tendrán conceptos diferentes al mejor club de México. Bueno, ¿por qué hago esta actividad al principio? Porque quisiera que hoy nos pusiéramos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en varios conceptos que vamos a hablar el día de hoy para que podamos entender todo lo que hoy vamos a hablar en el mensaje. Y te voy a hacer otras preguntas. ¿En qué o en quién piensas cuando te imaginas una persona madura? ¿Cómo se ve en tu cabeza una persona madura? ¿No? Yo cuando era más adolescente, yo me imaginaba una persona madura y una persona muy seria. Para mí ser serio era sinónimo de una persona madura. Pero ahora ha cambiado mi concepto. Para ti, ¿qué es una persona madura? ¿Cómo se ve? ¿No? Otra pregunta, ¿en qué o en quién piensas cuando te imaginas una persona madura espiritualmente? ¿Cómo se ve una persona madura espiritualmente para ti? Son preguntas válidas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se ve? ¿En qué piensas cuando te digo éxito? Esa persona es exitosa. Casi todos o muchos llegamos a pensar, no, pues que tiene su casa, tiene buen trabajo, tiene buena lana, tiene ahorros, es una persona exitosa. Mientras vas creciendo uno dice, tiene una muy bonita familia, es una persona exitosa. ¿Cómo se ve una persona exitosa? Otra pregunta, ¿qué piensas cuando menciono la palabra sacrificio? Sacrificio. Ojalá no estés pensando el día de tu boda. Sacrificio. ¿Qué piensas cuando digo sacrificio? ¿No? Me encanta porque no dice nada, pero su cara dice todo, ¿no? Bueno, Isaac, si te contara. Y por último, ¿en qué piensas cuando te digo la palabra santificación? Santificación. Hoy me gustaría poder definir varios de estos conceptos. Y para eso, literalmente solamente voy a utilizar 3 puntos para hablar el día de hoy. ¿Sí está grabando hoy la predicación? Parece que sí. Pero bueno, aún así me gustaría que estuvieras prestando mucha atención, porque yo creo que hoy Dios puede hablarte mucho sobre esto. Y vamos a utilizar mucho la Biblia definitivamente. Cuando hablamos de santificación, necesariamente en la historia de la iglesia lo que hemos visto es que se habla inmediatamente de apartarse. Apartarse. Santificación es, somos personas apartadas y muchas veces llevamos ese concepto a que todo lo que se trata de santificación tiene que ver con todo lo que no hacemos. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mucho de lo que se me enseñó cuando se hablaba de santificación era de Isaac, santificación es todo lo que los demás pueden hacer, pero tú no. Y está bien, sí es eso santificación, pero está todavía muy corto, va muchísimo más allá. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente cuando creciste, llegaste a ver testimonios de cristianos que decían, yo era una persona y ahora soy otra. Y eso es muy loable, es muy bueno. Y generalmente los testimonios van así. Yo antes tomaba y ahora no tomo. Yo antes decía malas palabras y ahora no digo. Antes tenía una adicción al cigarro y ahora no lo tengo. Antes escuchaba música del mundo y ahora no escucho música del mundo. Antes tenía estas amistades y ahora no las tengo. Y en un sentido sí, es muy bueno eso. Es muy bueno eso. Pero ¿qué pasa, no? Cuando llega una persona nueva a la fe, llega aquí a la iglesia y ha aceptado a Jesús en su corazón, e inmediatamente la iglesia tomamos la actitud de, aquí te va una lista de todo lo que ahora tú no puedes hacer. Inmediatamente le decimos, si tú quieres ser parte de lo que está haciendo Dios aquí, esta es una lista de lo que no tienes que hacer. Entonces, fuimos entonces una generación que sin duda se nos enseñó la santificación a través de apartarse, lo cual es muy bueno, insisto, pero va muchísimo más allá. Cuando creemos que solamente se trata de apartarse, lo voy a leer como lo escribí acá, cuando entendemos la transformación de la santificación como únicamente todo lo que omito,
me puede dar la sensación de que el cambio está exclusivamente en mis dominios, de que yo puedo ejercer únicamente el cambio. Yo te pregunto, de verdad, ¿tú no crees que una persona que no conoce a Dios puede también no tener ninguno de esos malos hábitos? Yo creo que sí. Es más, yo he conocido gente que tú dices, qué persona tan saludable. ¿No será cristiana? Oye, ¿crees en Dios? ¿No? Entonces, ¿qué diferencia los cristianos? ¿Será solamente todo lo que no hacemos? Cuando la gente piensa en los cristianos, piensan inmediatamente, en contra de los homosexuales, en contra del aborto. Piensan inmediatamente en todo lo que los cristianos no hacen y no en lo que sí hacemos. Porque inmediatamente pensamos en la lista de yo antes hacía esto y ahora no. Y nos llenamos a veces de orgullo. Pero yo creo que el cambio más allá. Cuando cumplimos en todo en la lista, ¿qué más habría por cambiar entonces? Yo no hago ninguna de estas cosas. Entonces ya mi santificación está completada, me gradué. Está listo mi proceso. Yo creo que va un poquito más allá. Pensar en la omisión, en apartarse, únicamente sin otros factores, nos hará pensar que el proceso es algo finito. Es decir, llegas un día a la meta, te gradúas y dices, ya está. Pero yo creo que la santificación va muchísimo más allá. Por supuesto, tiene que ver con santificarse, con apartarse, perdón. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Como algo, no solamente a lo cual nosotros llegamos, ¿no? De verdad, me pregunto, ¿de verdad el mensaje del Evangelio se limita a todos esto no lo puedes hacer? Yo le digo de broma a mi mamá que de chico hubo una temporada que ya no sé por qué le pasaron unas prédicas y de pronto así todo era satánico, ¿no? Todo. De pronto todo de nuestro crecimiento era de todo lo que tú no puedes hacer. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto a apartarse? ¿Apartarse será solamente una lista de malos hábitos que no podemos hacer? ¿O la Biblia se referirá a algo mucho más profundo? Yo creo que sí se refiere a algo más profundo. ¿Qué diferencia entonces una persona no creyente a una persona creyente? Y lo encuentro en Juan 17. Me gustaría que fueras conmigo. Juan 17, 15. Vamos a ir ahí y vamos a leer lo que dice este increíble versículo. Juan 17 y vamos al 15. No me acuerdo cuál versión puse aquí en mis notas, pero te prometo que es ese. Y dice así, Juan 17, 15. No ruego, dice la Biblia, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando menciona la Biblia apartarse del mundo, no está diciendo ponlos en una colonia llena de cristianos. Ponlos exclusivamente en una escuela llena de cristianos. Ponlo en pura enseñanza que solamente sea cristiana. Lo que está diciendo aquí es afirma su identidad. Santifícalos en tu verdad. Padres, madres, apartar a tu hijo del mundo no tiene simplemente que ver con lo que no deben de hacer, pero afirmarlo su autoestima, su identidad. Santifícalos con la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quieres que realmente ellos puedan apartarse? No vas a cambiar una conducta, vas a cambiar una raíz del corazón. Para que cuando tu hijo y tu hija, líderes también pensemos en esto, cuando las personas a las que lideramos estén ahí en el punto en que tienen que tomar una decisión, puedan decidir por el buen camino. Porque no vamos a poder estar con ellos todo el tiempo diciéndoles sí, no. Vamos a querer que ellos maduren y crezcan y puedan decidir. Eso es lo que dice Juan 17, 15. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Llénalos de tu verdad. Yo me acuerdo cuando chico mi madre pegaba versículos por todos lados. Me cansaba así, que yo estaba en el baño leyendo un versículo, ¿no? Haciendo mis necesidades, ¿no? Leyendo un versículo. Yo, bueno, ahí lo leía, ¿no? No tenía nada más que hacer, no había celular en ese momento. Mi mamá nos enseñaba canciones cuando niños. Y ahora todavía me acuerdo. Y sin pensarlo, yo decía, mi madre, ¿no? Le gusta cantar cuando estamos dormidos. Pero sin pensarlo, de pronto se hicieron verdades en mi propia vida. Soy hijo amado. Soy adoptado. Soy santificado en la verdad de Dios. Entonces, apartarse también tiene que ver con no suscribirme a las leyes de este mundo. Hermano, tú y yo estamos de paso en este mundo. No somos
habitantes realmente de este mundo. Vamos, estamos aquí, pero sabemos que vamos a nuestro verdadero hogar. Porque a veces se siente como que pensamos que esto es toda la vida. Como que esto es todo lo que hay, ¿no? Entonces, cuando dice la Biblia, santifícalos, tu palabra es verdad, también está diciendo, no te suscribas a las leyes de este mundo. Tu casa es otro lugar. Es otro lugar. Y a mí me encanta esto porque cuando el mundo me dice, todo está mal, te vas a quedar sin este sustento, me empieza a llenar de todas sus inseguridades y malas noticias, yo le pronuncio al mundo, tengo una identidad como hijo adoptado, soy un hijo amado y bendecido. Es tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que promete el Evangelio. Y eso es, entonces, también apartarse. Apartarse es recordar que vengo de paso. Soy un viajero de paso nada más, que esta no es mi casa. Apartarse no tiene únicamente que ver con lo que omito, tiene que ver con mi identidad. No soy de este mundo, vengo de paso. Y eso libra mucho. A mí me encantaría que hubiera líderes, pastores, padres, que fuéramos y dijéramos a las nuevas generaciones no solamente lo que no tienen que hacer, sino que realmente los llenáramos de una identidad que no va a ser rota fácil y que va a poder hacer frente a donde sea que ellos se encuentren en la vida. Te voy a hablar un poquito, y no es el tema de hoy, pero de lo que hablo de que no somos de aquí. La Biblia habla constantemente del reino de Dios, del reino de Dios. Y muchas veces nos imaginamos el reino como un lugar al cual vamos. Pero me gustaría definirlo de esta forma, insisto, no es el tema de la predicación, pero para que sepamos que no somos de este mundo. El reino de Dios no es un lugar al cual ir, pero es una realidad que vivir. El reino de Dios ahora y en el futuro viene cuando y donde el Rey es conocido. Y algún día disfrutaremos su presencia para siempre. Para siempre. ¿Te ha pasado una vez que estás en la iglesia y que Dios realmente tocó tu corazón y que tú sientes una paz que dices, jamás había sentido una paz así? Eso es apenas una pizca de lo que es el reino de Dios. Algún día dice la Biblia que podemos disfrutar de su presencia completamente. Y eso me impresiona, porque lo increíble que yo puedo sentir ya aquí de la presencia de Dios no se compara, es apenas un poquito. El reino de Dios en la tierra apenas es un poquito a lo que es su reino en el porvenir. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces me imagino que apartarse no solamente son reglas por cumplir, es más bien una metamorfosis, es decir, es un cambio de todo mi sistema de pensamientos. Dios quiere un cambio para toda tu vida. Entonces, puedo cambiar mi conducta, pero no puedo cambiar la raíz de mi conducta solamente a través de cumplir una serie de pasos. Puedo cambiar mi enojo, pero a lo mejor no puedo cambiar la raíz de mi ira. ¿Estamos siguiendo hasta acá? Sí, los veo así como de... Yo deseo de verdad que podamos pensar esto un poquito más allá. Y no sé si lo haces mucho, pues, pero creo que ayuda mucho, sobre todo si todavía tienes a tus hijos en casa y no importa si ya están hasta treintones. Afírmalos, afirma su identidad en Cristo. Dile, oye, tú eres un hijo amado. Dios te ama mucho, hijo. Yo te amo mucho también. Piensa qué haría Dios en esto. ¿Por qué no oras esa decisión? ¿Por qué no lo oras? Llega un punto en que ya no es tan fácil decirle a los hijos, esto sí, esto no, pero vas a querer que ellos decidan. Y eso es lo que yo creo que tiene que ver también santificación. Entonces, resumiendo este punto, que es el primero, santificación no es solo omisión o apartarse, también es disposición, que es el nombre de la prédica. ¿Estás dispuesto? ¿No? Entonces, olviden todo lo que dije, ahora enfóquese aquí. Una vida íntegra. Me va a ayudar por ahí. Bueno, ahorita antes voy a leer un versículo. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo, dice Romanos 12:1. Cuando la Biblia dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, en otras palabras lo que está diciendo es, preséntate como un sacrificio dispuesto. Dispuesto. La disposición tiene que ver con ir a un lugar voluntariamente. Es decir, presente. Yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo que nombraban lista y yo decía, Omar Isaac, Olvera, presente. Me llamo también Omar, por si no sabía. Presente, aquí estoy. Tuve que ir a la escuela para yo poder decir presente. Tengo que ir y estar dispuesto a ir voluntariamente, ocupar un espacio que era mi butaca para decir estoy ahí. Entonces, santificación no solamente significa apartarse, sino también significa ir.
En la Biblia dice, tienes que presentarte, tienes que ir como sacrificio vivo, es decir, tienes que ir dispuesto. Y tú dirás, ¿dispuesto a qué? Dispuesto a que Dios cambie todo lo que tú crees que eres o todas tus ideas. Sería un evangelio muy corto de verdad si solamente Dios tuviera algo que decir sobre una área de tu vida nada más, que es la iglesia los domingos. Sería un evangelio muy pobre si solamente Dios tuviera algo que decir de un día de tu semana, de un área de tu vida. Él desea ser amo, Señor y dueño de todo aspecto de tu vida. Eso es lo que yo veo en la Biblia y lo que vemos en la Biblia. Me va a ayudar Saúl a poner una imagen donde se presentan una propuesta de todas las áreas de nuestra vida. Todos sin excepción tenemos estas áreas. Tú, yo, cualquier persona tiene estas áreas de tu vida. Vamos a hacer un examen diagnóstico de cómo estamos. No los voy a juzgar y por favor no lo digan en voz alta. No, yo estoy bien mal, por favor. En su mente, piénsenlo. Lo que hace esta propuesta, la saqué de un predicador que he visto mucho recientemente, que habla sobre la administración de nuestra propia vida y donde habla sobre las áreas en las que Dios tiene algo que decir. Todas estas áreas, hermano, te adelanto, son áreas de que Dios tiene algo que decir y que desea ser el centro de tu vida. En todas y cada una de ellas, no solamente los domingos en la iglesia. Aquí se presenta en la primera, que es la del centro, la espiritual, la mayordomía de tu alma. Dice Mateo 16:26, ¿por qué? ¿Qué provecho sacará el hombre si ganare todo el mundo pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Te pregunto, ¿cómo estamos en el área de el alma, de lo espiritual? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en nuestros hábitos, en nuestras disciplinas espirituales? ¿Cómo estamos en lo que debería ser el centro y el corazón de nuestra vida? Ahí es donde debería estar la pregunta. Esa es la primera cosa que tendríamos que revisar. Hay otra área que es la intelectual, que es la mayordomía de la mente. Hay dos versículos que me encantan sobre esto. 2 Corintios 10:5 dice, habla de llevar cautivo todo pensamiento y obediencia a Cristo. Y Filipenses 4:8 proporciona una lista de filtros mentales, recomendando enfocarse en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y virtuoso. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Le batallas con tu mente o no le batallas con tu mente? Te levantas un día muy animado y otro día como que de verdad no quieres hacer nada de tu vida. De pronto tienes una convicción y al otro día te levantas con alguna otra. ¿Cómo estamos en la mente? Es lo que pregunta acá. Dios tiene algo que decir también en lo intelectual, en la gestión, en la mayordomía de nuestra mente, sin lugar a dudas. Hay otra área que tiene que ver con la económica. ¿Tú crees que Dios tiene algo que decir en cuanto a tus finanzas? ¿Cuántos endeudados hay aquí? Obviamente no esperaba esa reacción. Yo creo que Dios tiene algo que decir sobre tus finanzas y tu manejo de finanzas. Ustedes saben que a mí me apasiona este tema, yo lo he hablado antes, pero tiene mucho que decir sobre generosidad, tiene mucho que decir sobre mayordomía de tus bienes, tiene mucho que decir sobre no salir fiador, tiene mucho que decir sobre ser generoso a otros. La Biblia tiene muchísimo que decir en cuanto a tu manejo de finanzas. ¿Qué tan dispuesto estás o has estado de entregar a Dios esta área de tu vida también? Te pregunto, ¿alguna vez has orado por tus finanzas? No solamente, Dios, quítame esta deuda. Ve la tarjeta de crédito, el pago para no generar intereses. Ahí está mi salario de todo un mes, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que Dios tiene algo que decir, sin lugar a dudas, de nuestras finanzas. Yo no sé si esto toca también tu corazón, pero la Biblia está llena de enseñanzas para esto también. ¿Cómo estamos en el área económica? ¿Nos hemos endeudado? ¿Hemos gastado más de lo que generamos? ¿Cómo estamos ahí? Hay otra área, que es el área vocacional, el área de tu trabajo. ¿Crees que Dios tenga algo que decir sobre tu trabajo, sobre lo que te dedicas? La Biblia está llena de enseñanzas sobre que nuestro trabajo tiene que ser hecho siempre con integridad y como si lo hiciéramos para el mismo Dios, porque Él es nuestro verdadero jefe. ¿Tendrá algo que decir en cuanto al trabajo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, joven, Dios tiene algo que decir sobre la carrera que quieres estudiar. Por supuesto que sí, hermano, tiene algo que decir sobre qué tan íntegro o no es el trabajo al cual te dedicas. Por supuesto que tiene que decir algo sobre si tú eres una persona honesta en tu trabajo, fiel, dedicada.
Por supuesto que tiene algo que decir en cuanto a si yo puedo acercarme contigo y decir, él es un excelente electricista y lo hace excelentemente bien y no me vas a quedar mal. El hermano electricista nunca llegó, sino que tienes de verdad una reputación ahí, y yo puedo confiar de que cualquiera de las personas que están aquí, que se dediquen a lo que sea, van a hacer un excelente trabajo. Yo quisiera decir que sí a todo siempre, ¿no? Dios tiene algo que decir en cuanto a tu área vocacional. Joven, ¿has pensado en poder dedicar tu carrera a Dios? En poder decir, Dios, tengo esto que quiero estudiar y no quiero hacerlo solo, quiero que seas parte de estos planes también. Yo creo que Dios tiene algo que decir en cuanto a eso. Hay otra área que es la relacional. Sin duda Dios tiene algo que decir en cuanto a la mayordomía del corazón. Soltero, soltera, Dios tiene algo que decir en cuanto a tus relaciones. Casado, casada, Dios tiene que decir algo en cuanto a tu esposo y tu esposa. Novio, novia, Dios tiene algo que decir en cuanto a tu pareja, sin lugar a dudas también. Y a Él le interesa que tú le entregues también esas áreas de tu vida. Dios tiene algo que decir en cuanto a lo relacional también. Y hay una última que tiene que ver con la recreacional o la mayordomía del descanso o del ocio. ¿A cuántos le hacen falta unas vacaciones? ¿Tú sabías que es sumamente espiritual tomar un descanso? Que es incluso una disciplina espiritual parar. Parar un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que por lo menos llevaste a tus hijos allá a Chapala y disfrutaron un ratito juntos? Y se dan al rato. Dios tiene algo que decir también sobre tu descanso. Porque personas que están descansadas y que pueden administrar bien también su descanso, son personas que vamos a estar más enfocadas y vamos a poder hacer mejor lo que sea que hagamos. El año pasado que me fui de vacaciones, de verdad yo llegué mucho más contento con ustedes. Hasta me dio gusto verlos. No, no es cierto. Siempre me da gusto verlos. Dios tiene algo que decir en cuanto a eso, sin lugar a dudas. En cuanto a lo recreacional, entonces. Me faltó una. ¿Cuál es? Física. ¿Tú crees que Dios tiene algo que decir en cuanto a tu cuerpo? ¿Cómo estamos en el cuerpo? ¿No me estás viendo? Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Dice, porque habéis sido comprados por precios. Chécate lo que dice acá. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifícalo en ambas partes, en el espíritu y en el cuerpo, dice la Biblia. ¿Cómo estamos de triglicéridos? ¿Cómo estamos de azúcar? ¿Cómo estás del corazón? ¿Cómo estás de ese dolor que tienes ya hace rato y no le has dicho a nadie? ¿Tú crees que Dios tiene algo que decir en cuanto a tu cuerpo? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Dios nos llama a ser mayordomos y a estar dispuestos de cada área de nuestra vida. Y esto es muy bueno y lo quiero decir de verdad con mucha humildad. Pues es algo que yo les he contado el año pasado que me pasó, ¿no? El año pasado estaba sufriendo un estrés muy fuerte por diferentes cosas. Me acababa de casar, acababa de cambiar de trabajo, estaba intentando hacer unos trámites de la universidad y estaba colapsando y de la nada me empieza a doler el corazón. Y yo dije, no puede ser. Y me empezó a doler muchísimo el corazón. Y dije, no pasa nada. Obviamente no le dije a mi esposa. Entonces, porque dije, se me va a quitar en un rato. Nunca se me quitó. Y ahí estaba yo en el cardiólogo lleno de viejitos y me está diciendo, ¿vienes por tu abuelito? Y dije, no, vengo yo a atenderme, ¿no? Entonces, buenísimo, pues toma asiento, ¿no? Entonces me empezó a doler más y prácticamente lo que me dijo el doctor es, estás estresado y tienes una vida sedentaria. 25 añotes tenía ese momento, vida sedentaria. Es decir, estás sentado todo el tiempo, no tienes nada de actividad física. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que hacer esto y después levantarme no es una actividad física? Hago sentadillas todos los días, de 2 a 3. Y me di cuenta que yo no podía servir a mi esposa si estaba mal del corazón. Me di cuenta que no podía servir en la iglesia si no podía levantarme siquiera por el dolor que tenía. Me di cuenta que no podía ser yo un buen esposo si no, mi cuerpo no estaba sano. Te vas a tener que dar cuenta que quisieras estar mucho más tiempo con tus hijos y que tuvieras un cuerpo sano.
No te estoy diciendo, la Biblia dice, iréis al gym y te suscribiráis. No. No estoy diciendo, es que Isaac me dijo que hiciera otro gasto y por eso el área económica después se fue. No. En tu casa, hermano, de verdad. Tenemos aquí un hermano que ya proveyó sus servicios para eso. Porque es muy bueno que también cuides tu cuerpo. Yo no sé cómo estás de salud, pero es un área que sin duda Dios tiene algo que decir. Sin duda Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. Entonces, te hago una pregunta. Si fueras totalmente honesto, de todas estas áreas que acabo de decir, ¿qué área de tu vida no has dispuesto a Dios? ¿En qué área estamos un poquito más flacos? Si pudieras poner una calificación del 1 al 3, 3 siendo excelente, 0 siendo deplorable, ¿cómo le pondrías a cada una de estas áreas en tu vida? Yo hice este ejercicio iniciando el año y obviamente el área física era un área complicada para mí. Tenía además algunas deudas porque no estaba siendo muy buen administrador de mi dinero y me di cuenta de esto. Dios reinará en tu vida en medida que le dejes ser rey en tu vida. Dios reinará en tu vida en medida que le dejes ser rey. ¿En qué área tú dices, yo le delegué la espiritual completamente, pero todas las demás áreas has pensado que Dios no tiene nada que decir? Dios tiene algo que decir en todas y cada una de estas áreas. Dios nos ha llamado a ser cristianos, personas integrales. Dios tiene algo que decir en todo lo que somos. Pero para eso, y voy al último punto, se necesita disposición. Disposición. Como dije, disposición es presentarte voluntariamente. Hoy solamente hablaré de 2 enemigos que tienen que ver con un corazón dispuesto. ¿Qué hace que no tengamos un corazón dispuesto? Solamente voy a hablar de 2. Y el primero es este, que es el tiempo. El tiempo. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Recuerdas esos tiempos en los que leer las escrituras para ti era un deleite? Te levantabas por las mañanas y decías, necesito leer mi Biblia. Y yo de verdad no te estoy siguiendo y no sé cómo están tus hábitos en cuanto a eso, pero ¿recuerdas tus tiempos de intimidad cuando no era un negociable en tu día leer la palabra de Dios? ¿Te acuerdas de esos tiempos en los que simplemente lo tengo que hacer? Es para mí como tomar agua o comer. Ese es mi alimento espiritual, es importante para mí leer la escritura. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Este libro no es solamente un libro, es la palabra de Dios. Es un libro que si con un corazón correcto, en medida que lo lees, Dios va revelándote cosas y te va dando convicción de cosas. Como dice en este versículo, te va dando convicción de pecado y de errores en tu vida. Otro versículo, Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entra en la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Te voy a confesar algo. Este año decidí ser muy intencional en leer mi Biblia, ¿no? Y le mostraba a unos amigos que he empezado a subrayarla y demás. Y estoy leyendo el Antiguo Testamento. Y mientras más leo la Biblia, en lugar de yo tomar una postura de este pueblo de Israel, qué rollo, ¿no? No entendía nada. ¿Sabes qué me pasa cuando leo? Digo, yo soy igual. Soy igualito que ellos. Dios se me presentaría aquí en persona y yo no creería que es Él. Dios haría que lloviera maná del cielo y yo me cansaría también de ese alimento. Yo soy igual que Él. En medida que leí la Biblia, Dios me fue revelando que tengo un corazón soberbio, que no puede honrar a la autoridad. Me fui dando cuenta de ese corazón. Nadie me lo dijo, el pastor no me lo dijo, nadie me lo dijo. Me fui dando cuenta de mi corazón en medida que me fui sumergiendo en este libro. Porque este libro es poderoso, pero debe haber un corazón dispuesto. Si tu corazón solamente es abrir este libro para llenarte de conocimiento, eso vas a obtener. Conocimiento nada más. Pero si tu corazón al leer este libro está Dios, muéstrame algo y enséñame algo hoy. Tengo un corazón dispuesto para aprender. Créeme que tu lectura nunca va a ser la misma. Nunca va a ser la misma. No importa si ya leíste este libro 3 veces. No me dejarán mentir los que estamos aquí. Cada vez que la lees descubres algo distinto. ¿Y sabes qué es eso? El Espíritu Santo hablando a tu vida y la palabra de Dios haciendo el efecto en tu corazón. No es igual.
No es una checklist o es algo que tengo que cumplir en mi agenda. Es algo lo cual yo me levanto y digo, Dios me va a mostrar algo hoy porque este es su libro. Y mi corazón está dispuesto. Pero no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo. Yo no sé cómo es tu rutina. Yo no tengo hijos. Tengo una rutina pues muy de oficina. Pero siempre, sin lugar a dudas, puede haber tiempo para algo. Si tienes tiempo para ver, nunca pensé que iba a decir esto, pero si tienes tiempo para ver una novela, una serie o para ver tu celular, seguramente tendremos tiempo para esto, ¿no? Ya sueno como viejito, por eso digo que no quería decirlo. Como señor. No, pero si bien que tienes tiempo para... Bueno, es que sí, a veces sí. Si todo lo que quieres hacer cuando llegas a tu casa del trabajo es ver la televisión y dormirte ya para el siguiente día, ojo ahí, hay algo ahí. Si tienes la oportunidad en las mañanas, antes de salir, leer un capítulo de Proverbios, va a revolucionar tu vida en 2-3 meses. Habrás leído Proverbios 3 veces en 3 meses. Todo Proverbios en un mes. Y habrá cambiado tu vida. Dios te mostrará cosas increíbles si tienes un corazón dispuesto. Un capítulo de la Biblia, ¿qué te tomará? 4 o 5 minutos. No tenemos 4 o 5 minutos. Tenemos eso y más tiempo. No tiene que ver con la cantidad del tiempo. Tiene que ver con la calidad del tiempo. Tengo Dios yo estos 5 minutos antes de que mi esposa y mis hijos se levanten, pero estos 5 minutos son para ti y me enfoco en esto. El mayor enemigo de un corazón dispuesto muchas veces es el tiempo. Necesitas hacer el tiempo. Quizá tus prioridades se desordenaron en algún momento. Hay que volver a ordenarlas y hay que poner el tiempo con Dios como algo prioritario. Y voy con la última. Otro enemigo de un corazón dispuesto es la soberbia. La soberbia. La soberbia, déjame decirte que se viste de muchas formas. Y la Biblia es clara en cuanto a la soberbia. Dice Proverbios 16-19. El destino del soberbio. ¿Sabes cuál es? La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Muchas veces creemos que la soberbia se ve así. Un hombre así, con pechito de paloma, y así, ¿no? Hombre, ese brother es bien soberbio. Creemos que se ve como alguien que tiene aquí. Yo tengo una camisa acá, pero es como si no la tuviera, ¿no? No, hombre, ese brother se ve bien soberbio. Claro que es bien soberbio. Piensas en soberbio y dices en Cristiano Ronaldo. Es bien soberbio ese brother. Pero déjame decirte que la soberbia tiene muchas vestimentas y muchas caras. Le gusta disfrazarse de varias maneras. Muchas veces la soberbia se va a querer vestir de humildad, de falsa humildad. Va a hacer parecer como la persona más humilde, pero de verdad su corazón está lleno de soberbia. Está lleno de otros pensamientos. Pensamos que la soberbia se viste de una forma, con colores predecibles y expresiones comunes, pero la soberbia se viste de muchas más formas. La soberbia, ojo acá, se viste con cautela, con discreción y recatez. La soberbia no quiere que la vean. Es más, la soberbia muchas veces ni siquiera es evidente. La soberbia puede llegar a vestirse de falsa humildad. Puede llegar a vestirse como todo puedo hacerlo yo solo. Todo puedo hacerlo yo solo. No necesito la ayuda de absolutamente nadie. La soberbia de decir, tengo un dolor en mi cuerpo, pero no le voy a decir a nadie porque no soy hombre. Orgullo, soberbia. Y se ve como de no quiero preocupar a nadie. Eso no es humildad. Eso no es humildad. La soberbia se puede vestir de muchas formas. La soberbia puede incluso llevarte al victimismo. Es que yo sufrí, es que yo hice. Dios te rescata y Dios es un Dios amoroso sin lugar a dudas, pero no te deja como víctima toda la vida. Él te levanta, te restaura y te da un nuevo propósito sin lugar a dudas. Dios no permite que sus hijos se queden como víctimas siempre. ¿Sabes qué hay del otro lado del victimismo? La responsabilidad de mis decisiones. Yo no puedo culpar toda mi vida a mis padres por la crianza que me dieron. En algún punto tendré que ser adulto y tendré que tomar mis propias decisiones. La soberbia se puede llegar muchas veces a vestir de victimismo. La soberbia cosecha un corazón que se olvida de la providencia de Dios. Hermano, ya te olvidaste de lo que Dios te ha sacado, de lo que Dios te ha dado. Puede ser muy fácil que un corazón soberbio se olvide de esas partes. La soberbia es a veces hacer planes sin Dios. No lo consideraste en ningún momento. La soberbia muchas veces es una ceguera voluntaria. Algunos sobreespiritualizamos nuestra realidad para no tener que enfrentarla. Es que Dios así lo quiso. No fueron las consecuencias de tus decisiones. Hay muchas cosas que sí nos rebasan, pero hay muchas cosas que nosotros nos llevamos a ese punto. Y esa es la realidad.
Entonces, la vida cristiana no tiene nada que ver con ignorar todo y bueno, Dios, tú sabes mi corazón. Cuando Dios te había dicho, toma una decisión y no la tomaste. La soberbia puede ser no hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué te llamó a hacer Dios desde hace un gran tiempo? Hay una historia en la Biblia para ejemplificar esto. Y es en el libro de Daniel. ¿Se acordarán de Daniel? ¿Se acuerdan de cuál es el rey que está en esa historia? ¿Cuál? Pero díganlo todo. Ahí está. Nabucodonosor, el Nabu. Está la historia en Daniel. Y aquí hay una escena que a mí me gustaría mucho remarcar el día de hoy. Está el rey Nabucodonosor en el reinado. Estaba diciendo la Biblia que es un rey que tuvo injerencia en muchos reinos y su poderío incluso no se alcanzaba a ver. Dios literalmente lo utilizó y lo hizo el rey más fuerte del mundo conocido. Eso es lo que dice la Biblia. Pero después, lo que relata también la Escritura es que hay una historia donde se junta Daniel y se juntan sus amigos, ¿no? Y está Daniel hablando con él y hay tres momentos que a mí me impactan mucho en la vida de Nabucodonosor. La primera es cuando él empieza a tener sueños y visiones y empieza a preguntarle a sus astrólogos y adivinos, ¿qué estoy soñando? Y nadie podía darle respuesta hasta que llega Daniel y le interpreta el sueño. A Nabucodonosor, a Nabu, le impresiona tanto la historia que le está contando porque además se cumplió en su vida y se conmueve de tal manera que le hace a Daniel administrador de la provincia de Babilonia. Sin embargo, Nabucodonosor todavía no entregó su corazón a Dios. Le reconoció, pero no entregó su corazón a Dios. Hay una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan qué pasa? Se vuelve a llenar de soberbia Nabucodonosor y levanta una estatua en su nombre, una estatua de oro, y obliga a todas las personas a que se arrodillen ante esa imagen de él mismo. Recordamos la historia. Daniel y sus amigos no se arrodillaron y fueron llevados para ser quemados. Sin embargo, Dios los rescata y Nabucodonosor se impresiona. ¿Y saben qué dice? Reconoce nuevamente a Dios. El Dios altísimo, el Dios de estos chicos, nadie podrá, y es una ley, nadie podrá hablar mal, nadie podrá profanar el nombre de su Dios. Sin embargo, todavía no lo reconocía para su propia vida. Y Dios lo busca una tercera ocasión. Y le dice una palabra que él no puede interpretar. Y nuevamente llega Daniel y la interpreta por él. Y la palabra es muy fuerte. Y esto sí lo quisiera leer como viene en la Escritura. Dice Daniel a Nabucodonosor en esta palabra: te echarán de entre los hombres y morarás con las bestias del campo y te apacentarán con hierba de campo como a los bueyes y serás bañado con el rocío del cielo y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y que la da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra el tocón y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme y luego que reconozcas que todo poder viene del cielo. Esta es la profecía para Nabucodonosor. La Biblia dice que la da e inmediatamente cae en la desgracia. Dice en el 33, en el 4:33, en el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Me recuerda mucho la historia del hijo pródigo y me impresiona lo que dice el 34. Solamente un versículo dice la Biblia que él sufrió esto, pero chécate lo que dice el 34. Mas al cabo del tiempo señalado, y aquí cambia la narrativa, empieza a hablar Nabucodonosor mismo en lo que dice la Escritura. Aquí está hablando Nabucodonosor con sus palabras. Mas al cabo del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
En el mismo momento mi razón me fue devuelta y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y se me dio una grandeza todavía mayor. Dice el versículo 37. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo deseo que, no sé si sea tu caso, muchas veces yo he tenido un corazón soberbio y yo leo estas historias. Yo espero que Dios no me lleve a una instancia como la que llevó a Nabucodonosor para hacerme entender, para alabarle y dar una oración como la hizo Nabucodonosor. Nabucodonosor no era del pueblo de Dios, era el rey que oprimía al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios decide humillarlo y no le da una, dos, le da hasta 3 oportunidades. Y es en la tercera que él levanta sus manos al cielo y dice: te reconozco, Dios Altísimo, recobro mi razón y recuerdo quién eres tú, y tú eres Dios que puede incluso humillar al más soberbio. Tú puedes hacerlo, lo creo. Si alguien me preguntara y estuviera con un joven y me dijera: ¿cómo puedo, Isaac, empezar a tener un corazón dispuesto? Yo te daría 2 respuestas. Quizá hay muchas más seguramente, pero te daría 2. La oración que querrás hacer es de reconocimiento. Te podría parecer esta oración: Dios permíteme ver lo que ahora me es oculto de mi propia vida. Ayúdame a ver los puntos ciegos de mi propio corazón. Ayúdame a ver lo que yo no estoy viendo. La soberbia, el orgullo, dentro de las muchas cosas que hace, es que te ciega. Y no importa cuánto te hablen o te digan, tú estás cegado, no logras ver. Cuando estás enojado, si tienes problemas de ira, no me dejarás mentir, es como si tus ojos se nublaran y después no te acordaras ni siquiera de lo que pasó. Muchas veces así pasa. Una oración tan increíble es: Dios, es mi deseo que reines en cada área de mi vida, pero lo que te pido es que me muestres qué debo de entregarte, qué no te he entregado de mi vida. Cuando hagas esta oración, lo más seguro es que no te va a gustar lo que Dios te va a mostrar, pero te aseguro que lo que traerá a tu vida va a ser una verdadera libertad. No hay nada como decir: Dios, yo tengo problemas con la ira, la verdad, pero deseo que tú reines en esa parte de mi vida también. Dios, yo la verdad batallo mucho con la mentira, con el chisme, y quiero entregar esa parte de mi vida. No puedo controlar mi lengua. Dios, en el área física, en el área económica, no te he dado todo. Dios, por favor, te ruego que hagas algo. Y lo que va a traer Dios es libertad. Hay una constante, que es la segunda, y con eso termino. Hay una constante respuesta de Dios ante la duda, ante el miedo, ante la soberbia o ante la disposición. Ante la inseguridad de Moisés, Dios les recordó con quién estaba hablando. Ante el enojo de Job, Dios le cuestionó: ¿dónde estabas tú cuando yo di forma a los cielos y a la tierra? Ante la rabia de Saulo, le humilló y le habló audiblemente contra quien se enemistaba. Ante Nabucodonosor, le humilló hasta hacerle decir: recuperé la razón y alabé al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. La segunda cosa que yo creo que podría ayudar es que tú simplemente reconozcas quién es Dios, que le adores, que reconozcas que Él es Dios quien responde y Él es Dios quien nos recuerda quién es Él. Dios no se preocupaba por estar respondiendo las preguntas de los cuestionamientos que le hacían. Tan pronto como le hacía un cuestionamiento, Dios les recordaba quién era Él. A lo mejor no necesitas que Dios te dé una respuesta de tienes que hacer esto. A lo mejor la respuesta es que tienes que recordar a quién es al Dios a quien entregaste tu vida. Y eso va a cambiar toda tu perspectiva. Decía un teólogo que leí esta semana: una predicación puede tener nada de vida práctica, pero si habla de quién es Dios, es una buena predicación. Porque yo descanso en quién es un Dios que no cambia, que me cuida. Entonces hoy quiero reconocer a Dios adorándole con la música. Hay una canción que es muy viejita y no sé si algunos de acá conoceremos, o si algunos la hemos escuchado, pero es una letra muy muy sencilla que me gustaría que cantáramos el día de hoy. Y la letra y la música es simplemente de reconocimiento a Dios. ¿Por qué no te pones de pie con nosotros?